El próximo 14, 15 y 16 de octubre, el Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel realizará charlas aquí en nuestro país y se reunirá con organizaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Además, probablemente sostendría encuentros con distintos candidatos presidenciales para conversar sobre el conflicto mapuche. Bueno, está aquí, queremos conversar sobre este y otros temas, y para eso precisamente nos acompaña en CNN Chile Adolfo Pérez Esquivel, quien ayer acaba de cumplir un aniversario de este Premio Nobel de la Paz. Se cumplen 33 años desde que se lo otorgaron. Bienvenido a CNN Chile, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Señor Pérez Esquivel o Adolfo, en Chile se acaban de cumplir 40 años de este golpe militar que en Chile se vivieron con mucha intensidad, muchos recuerdos, la gente vivió y revivió esos momentos con una gran intensidad. Como activista, defensor de los derechos humanos, ¿qué explica usted que a 40 años esos recuerdos sigan tan vivos y que todavía le siga doliendo a tanta gente, no solamente familiares de las víctimas, sino que a la sociedad completa? Es importante que los pueblos tengan memoria, y la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente, y es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Y es importante que las nuevas generaciones tengan memoria de lo que pasó en Chile, lo que pasó en toda América Latina, porque esto no fue únicamente Chile. Bueno, precisamente las nuevas generaciones fueron las más impactadas, las que más quisieron conocer los programas que revivieron las imágenes del entonces golpe de la dictadura. Fueron programas que obtuvieron muchísima audiencia. ¿Cómo se explica esa necesidad también de los jóvenes por conocer la historia? Y los jóvenes buscan sus raíces, saber quiénes son, como ese antiguo proverbio que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes, ¿no? Entonces es comenzar a ver, porque habrán sentido muchas cosas. Para esto es importante la educación, las cátedras de derechos humanos, hacer memoria, no con un sentido parcial de las cosas, sino abrir el espacio y ver por qué una democracia fue derribada, por qué se implantaron dictaduras en América Latina, por qué hubo tantas muertes. ¿No? En Argentina tenemos miles y miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, pero podríamos hablar de todo el continente. Bueno, acaba de aparecer el nieto 109 y precisamente era un niño chileno que encontraron las abuelas de Mayo y que encontraron el vínculo con su familia chilena. ¿Cuánta información es posible a 40 años de esos hechos en Chile, un poco menos en Argentina, recabar más información? Porque hay muchos militares que hablan de un pacto de silencio en Chile. Sí. ¿Cómo se rompen los pactos de silencio? ¿Cómo se recaba más información, que es lo que en definitiva es lo que importa, ¿no? Siempre hay fisuras, y a través de eso se comienzan a salir a la luz la información. Esto pasó en Argentina, pasa aquí, en muchos países donde trataron de ocultar a través de pacto de sangre, del silencio, de muertes, de amenazas, pero al final la verdad surge. ¿Usted es partidario de compensaciones para entrega de información o solamente por la vía judicial? ¿Usted cree que es posible obtener información? Para tener información tiene que ser voluntaria y debe ser a través de la vía judicial. Nosotros en ese sentido lo tenemos muy claro en todo el trabajo que se hizo con los familiares, recopilación de la información, sistematización, después poner eso en manos de la justicia. Durante muchos años en Argentina hubo leyes de impunidad jurídica, logramos superarlas, el gobierno de Néstor Kirchner apoyó la nulidad de las leyes de impunidad y a partir de eso se abrieron los juicios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Tiene que haber una reparación del daño hecho a un pueblo. ¿Y es posible conocer más información a su juicio? Sí. Eso, y día a día. Yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y tenemos los archivos.
Entonces, cuando se inician los juicios, muchos de los informes que tenemos sistematizados, digitalizados, lo entregamos a la justicia. Y a partir de eso se abren también los espacios de juicio. Y es importante que la gente piense que esto, y que sepa que no es venganza, no es odio, sino es reparación del daño hecho a una sociedad. Porque una democracia no se puede construir en base a la impunidad jurídica. En ese sentido, ayudó el hecho para las familias, para el pueblo argentino, que el general Videla haya muerto cumpliendo una condena, cosa que aquí no ocurrió con el general Pinochet. Para nosotros no nos alegró en absoluto esto. ¿Pero es una medida reparatoria? Es una medida reparatoria. De quien cometió delitos tiene que ir ante la justicia, y la justicia decide el grado de responsabilidad que tiene. Pinochet, aquí, bueno, la situación en Chile y la fuerza del ejército aquí es distinto en Argentina, ¿no? Son situaciones también de gobierno y jurídicas distintas. ¿Cómo calificaría la situación de aquí? Bueno, creo que aquí hubo mucho ocultamiento de los juicios, de los crímenes, de la responsabilidad de Pinochet. Ustedes tienen que recordar cuando fue detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, y después por negocios el gobierno británico lo libera. También se hacía el enfermo, pero no estaba enfermo. Entonces, bueno, todas estas cosas, pero por suerte hay memoria del pueblo. No, hay memoria y también hay justicia. En Chile está el informe RETIC, hubo mesas de reconciliación, de verdad, de justicia, hubo comisiones reparatorias, y hay muchos militares que también están cumpliendo sentencia por estos crímenes a los derechos humanos. Hay cerca de 50 militares que están condenados. A su juicio, ¿deberían estar ellos en cárceles especiales como están en Chile, o deberían estar en cárceles normales? Nosotros en Argentina pedimos que sean cárceles comunes. Están separados en pabellones, pero son cárceles comunes. No tienen privilegio de ningún tipo. Aquí en Chile también, a diferencia de Argentina, quiero rescatar algo muy valioso que nosotros acompañamos: el caso de la Vicaría de la Solidaridad, el Comité de la Paz, ProPaz, con Helmut French, a quien yo conocía, y después trabajamos juntos en Alemania. Pero la Vicaría de la Solidaridad en Chile fue un ejemplo para todos, a nivel continental, como Brasil. Nosotros no tuvimos eso en Argentina, tuvimos que organizarnos de otra manera. Fueron los civiles, claro, digamos, la sociedad civil y laica la que se movilizó para encontrar verdad, justicia, y en ese sentido la organización que usted preside, las madres y las abuelas de Mayo, fueron las que se movieron. Claro, esas organizaciones nacieron posteriores, pero ya en el 75, 74, 75 ya veníamos organizando lo que actualmente es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, ¿no? Que es más pluralista, no solo en la Iglesia Católica, pero aquí la Vicaría de la Solidaridad sirvió como de protección, podríamos decir, de paraguas para muchas organizaciones que venían trabajando en defensa de la vida, del derecho y evitar las torturas y los asesinatos. ¿Qué le parece a usted que haya sido un gobierno en Chile de derecha, del presidente Sebastián Piñera, que hace aproximadamente 2 semanas, un poco más, haya sido el que cerró una de estas cárceles especiales para militares condenados por derechos humanos, y que no hayan sido gobiernos de centro izquierda? Bueno, habría que ver cuáles son las circunstancias. Hay momentos históricos que por ahí se puede, otras veces no se puede, y estas son decisiones políticas, ¿no? Pero aquí en Chile me preocupa mucho la situación de los mapuches.
que se le ha aplicado la ley antiterrorista por defender sus territorios, ¿no? El pueblo mapuche es un pueblo natural que necesita del apoyo, de la solidaridad del pueblo y no deben perder esas culturas que son extraordinarias. ¿Usted se va a reunir con los candidatos presidenciales aquí en Chile? ¿Con qué candidatos se va a reunir? No sabría decir hasta el momento porque acabo de llegar directamente del vuelo. Nos encontramos aquí y vamos a ver de reunirnos con los compañeros del SARPAJ y otras organizaciones y ver las posibilidades también si la agenda lo permite, pero voy a tratar de conversar con algunos de ellos. Ahora, se encuentran en poco más de 30 días, serán las elecciones presidenciales aquí en Chile, se enfrentan dos mujeres que son candidatas, dos hijas de generales de la aviación de Chile, que estuvieron en posiciones muy distintas. ¿Usted las conoce? Bueno, Michelle Bachelet fue expresidenta entre el 2006 y el 2010, y la otra es la que fue ministra y también parlamentaria, Evelyn Matei, hija del general de la FACH, Fernando Matei, que también fue parte de la Junta de Gobierno en los últimos años del gobierno militar. ¿Qué opinión tiene de ellas? Mira, bueno, son dos mujeres que quieren llegar a la presidencia de la nación. Michelle Bachelet viene con una trayectoria muy importante, no solo como durante el periodo que fue presidente de Chile, sino a nivel internacional, en Naciones Unidas. Es una mujer que ha dado muestras de coraje, de decisiones políticas. La otra candidata, si bien las dos tuvieron padres militares con distinta concepción ideológica, ¿no? Una fue víctima de la dictadura y la otra no. Entonces son posiciones políticas totalmente distintas, aunque tengo entendido que las dos se conocían de chicas y vivieron la adolescencia, ¿no? Infancia, sí. Pero sus padres fueron los que fueron muy amigos. En ese sentido, bueno, usted está trabajando también por los derechos de los pueblos indígenas y ha dicho que está en contra de la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Le pediría a Michelle Bachelet que no la aplicara durante su gobierno, pese a que ella se reunió muchas veces con los pueblos indígenas? ¿Aplicó la ley antiterrorista con los mapuches? ¿Se lo pediría? Ahí cometió un error, y lógico que se lo pediría, porque me parece que lo que hay que tratar, nosotros también en Argentina, muchos países de América Latina, estamos viendo lo que debe ser el relevamiento territorial y respetar esas culturas, porque son una riqueza para el pueblo, son una riqueza para todos los pueblos de América Latina. Adolfo, usted hablaba del rol de la Iglesia chilena, del Comité Pro Paz y después de la Vicaría de la Solidaridad en la defensa de los derechos humanos y en la defensa también de los perseguidos políticos. Ustedes en Argentina no contaron con una iglesia que fuera activista en estos temas. ¿Cómo fue la situación de la iglesia en Argentina? Y se lo pregunto a propósito de las acusaciones que hubo en un principio contra el entonces superior de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco. ¿Cómo era la acción de la Iglesia durante esos años y durante la dictadura? Es decir, voy a tratar de sintetizar el problema. Cuando hablamos de Iglesia, todos somos parte de la Iglesia, aquellos que vivimos la fe. Hay muchos mártires que fueron asesinados por la dictadura militar argentina, entre ellos un obispo, Enrique Angelelli de La Rioja, misioneras francesas, por ejemplo, y muchos otros sacerdotes, cárceles, torturas que tuvieron que soportar. Pero institucionalmente el episcopado no respondió en el conjunto. Hubo algunos obispos que sí trabajaron con nosotros y fueron coherentes. Y hubo también obispos que fueron cómplices de la dictadura, que apoyaron hasta la tortura. ¿Y cómo se ubica en ese espectro a Jorge Mario Bergoglio? Bergoglio en ese tiempo no era obispo, era superior de los jesuitas, un superior muy joven, recién tenía 36 años, y no fue un hombre que estuvo al frente de la defensa de los derechos humanos públicamente, pero sí lo hizo en forma silenciosa. Yo le llamo diplomacia silenciosa. Sacó gente, ayudó
a que muchos puedan salir. Incluso salió uno disfrazado de Bergoglio y con el documento de Bergoglio, ¿no? Lo maquillaron, lo pusieron y salió como si fuese él. Con un documento de él. Con el documento de él. Facilitado por él. Facilitado por él. Entonces, acusaciones que se hicieron no eran correctas. Por eso, estando en Italia, salí a declarar esto y dice, no, un momento, no podemos meter en la misma bolsa a todos los obispos. Porque hubo una acusación de 2 jesuitas que dijeron que Bergoglio, en esa época superior de los jesuitas, no había hecho todo lo posible por liberarlos cuando los habían apresado. Bueno, yo estuve 2 años y 4 meses en prisión. Tuve el apoyo de todo el mundo. Gobiernos, iglesias, organizaciones, tomaron consulados. No me sacaron durante ese tiempo. Se lograron salir en 5 meses de la prisión. Hizo muchas gestiones Bergoglio para conseguirlo. Se movió. Entonces, hace poco se encontró con uno de esos jesuitas, con Jalic. Giorgio falleció, pero Jalic lo fue a ver al Vaticano. Entonces, creo que con Bergoglio, como Papa Francisco, se cumplen varias cosas muy importantes, y lo dije públicamente a la prensa internacional en ese momento. Primero, la Iglesia en el mundo sale por primera vez del eurocentrismo y mira hacia América Latina. Eso es un paso fundamental. Lo otro, eligen a un obispo con un compromiso muy claro con los pobres, con los más necesitados. Porque hay mucha gente que no sabe que Bergoglio iba a la Villa Miserias, aquí le llaman callampas, ¿no? A los tugurios, a las favelas. ¿Es genuino el Papa en eso? Totalmente. Y es un hombre que fue coherente en su compromiso y en su opción junto a los más pobres. Y cuando lo designan Papa, lo primero que hace es tomar el nombre de Francisco, que es todo un símbolo, y cuando sale a bendecir al pueblo, primero le pide la bendición al pueblo. Él se ha reunido también con Gustavo Gutiérrez, el fundador de la Teología de la Liberación. Así. Esto es parte de la teoría de la apertura de los jesuitas, de la apertura como Papa, o es un nuevo impulso que podría tener tal vez la Teología de la Liberación. Creo que comienza a tomar otras medidas, ¿no? Distintas, con más abertura. Viene una experiencia. Voy a ser muy sistemático en esto, ¿no? Creo que dentro de la Iglesia hay distintas visiones. Uno son los funcionarios de la Iglesia, que la ven como una estructura dominante. Y están los pastores de la Iglesia, aquellos que caminan junto al pueblo, que tienen otra visión de lo que es el Evangelio, vivir el Evangelio junto a los más necesitados. Y Bergoglio pertenece a esta línea, a esta opción, ¿no? Tanto es así que ni siquiera fue a vivir a Palacio. Está en el hotel. Yo lo visité en el hotel también en Santa Elena, en el Vaticano. ¿Y qué cree usted de este Papa? Que pueda ser un gran pastor, que pueda abrir las puertas y ventanas, como decía Juan 23, sacar el polvo de siglos y el anquilosamiento y refrescar la Iglesia. Está trabajando mucho contra lo que es la pedofilia, el Banco Yor, está transformando todo eso, formó comisiones, quiere, volviendo a Vaticano II, una Iglesia colegiada. Una iglesia colegiada, que es muy importante esto. Y se puso Francisco porque quería ser el Papa de los pobres, pero también el Papa de la paz. Y él hace un llamado también el 7 de septiembre, los primeros días de septiembre, a una jornada de ayuno por Siria. Usted le escribió una carta al presidente Barack Obama en su calidad de Premio Nobel de la Paz, pidiéndole la no intervención armada a Siria a propósito de este ataque que hubo con armas químicas contra el pueblo, que hay todavía interrogantes de quién fue el que realizó este ataque. El Papa llamó a una jornada por la paz, usted le escribió una carta y finalmente el premio Nobel que lo dieron la semana pasada se lo dieron a esta organización para la prohibición de armas químicas que está trabajando en Siria. El Nobel de la Paz, los jurados del Nobel, ¿le dieron la razón finalmente a su postura? No sé si me la dieron, pero por lo menos cambiaron un poco esa visión
de darle el premio Al Gore a la Unión Europea y a Barack Obama. Ya Barack Obama lo que le decía, mira, me sorprendió que te den el premio Nobel, pero ahora que lo tienes, trata de ser coherente. ¿Y recibió respuesta de esa carta? No. Sé que le llegó, eso sí, pero le digo, prometiste cerrar la cárcel de Abu Ghraib. Yo estuve 12 días en Irak, pude ver el horror de la guerra y, ¿no? Lo otro, le digo, la cárcel de Guantánamo en Cuba, no hizo nada de eso. Y todavía quiere invadir Siria. No. Tiene una crisis económica enorme. Entonces lo que le digo a Barack Obama, mira, lo que tiene que hacer es pensar en ese gran norteamericano que fue Luther King, ¿no? Que trabajó y luchó y fue coherente entre el decir y el hacer. Y creo, bueno, ahora también uno comprende que en un gobierno como Estados Unidos los presidentes son prisioneros de otros poderes. Y en ese caso, este ataque en el que murieron más de 1.400 personas, muchos niños, vimos las imágenes, tal vez en otros pedidos con ataques similares no éramos tan conscientes porque estas imágenes no nos llegaban a través de las redes sociales con tanta inmediatez, pero marcan un punto de inflexión. ¿Qué hay que hacer en Siria para salir de eso? Primero no se tendrían que haber metido, no armar fuerzas para derrocar a Siria y tomar el control de todo el Medio Oriente. Respeten la soberanía de los pueblos, primero. El otro problema, y esto tiene que ver con las fuentes energéticas, ¿no? Con el petróleo y también con la geopolítica regional. Y lo otro es comenzar a repensar nuevamente, cuál es el derecho de los pueblos. No se hace esto, son invasiones. Y son situaciones realmente terribles. En Irak, cuando hablamos de las armas químicas, Estados Unidos, Gran Bretaña, lo que hablan en nombre de la paz y del derecho de los pueblos, utilizaron bombas de uranio empobrecido. Cuando yo estuve ahí, estuve en un lugar que mataron 600 niños con sus madres. Y estuve con una mujer, Ayamira, musulmana, que salió a lavar la ropa de sus hijos y cuando regresó sus hijos ya no estaban. Entonces, tremenda, sí. Son cosas, y esto no me lo contaron, yo estuve ahí. ¿No? Adolfo, tenemos que terminar, bueno. Se nos acaba el tiempo. La última pregunta que no le puedo dejar de hacer, ¿cómo dejó a su país y a Cristina Fernández? Bueno, la presidenta se está reponiendo. Esperemos, sobre el 27 vamos a tener elecciones legislativas. Cristina tiene que gobernar 2 años. Le deseamos lo mejor, que se reponga y que sirva al pueblo lo mejor posible. ¿Está viviendo una crisis argentina? Sí. O sea que la palabra crisis viene de crecimiento. A veces podemos avanzar, otras veces podemos retroceder. Pero hay mucha fuerza y voluntad en el pueblo y esperemos que la unidad continental y la situación del país mejore. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, muchísimas gracias por estar aquí en CNN con nosotros conversando de tantos temas, podríamos haber seguido. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde, gracias.